Acabamos de llegar a Liverpool. Cogimos un bus de National Express. Nos demoramos Ahora entre Manchester y la ciudad de Liverpool. Vamos a empezar a conocer la ciudad de Beatles. Estamos al lado de las estatuas de Beatles. Durante 50 años, este fue el edificio más alto de la ciudad, con más de 90 metros de altura, lo que todavía le convierte en un excelente mirador de la ciudad. En su imponente fachada destacan unas fantásticas esculturas que coronan sus dos torres llamadas Liverbirds, unos seres mitológicos que son parte del emblema de la ciudad. Las visitas a su interior, que incluyen el acceso al mirador, son guiadas en inglés y cuestan unas 15 libras. Y al fondo vemos el Museo de Liverpool y el río. Si visitas Liverpool, vas a encontrar en muchos rincones de la ciudad un curioso animal llamado Superland Banana. Se trata de una mezcla entre cordero y banana. Ha sido siempre entendida como un símbolo de la importancia de la ciudad en el comercio exterior, ya que exportaban lana y traían bananas. Apareció por primera vez en 1998 como parte de una exposición de arte y se trataba de una escultura de unos 5 metros de alto. En 2008, Liverpool fue la capital europea de la cultura, por lo que se crearon 125 réplicas de 2 metros de alto. Actualmente, 8 de ellas están en los alrededores del Museo de la Ciudad. En el Museo de Liverpool podrás revivir la historia de la ciudad, desde que era un pequeño asentamiento en una bahía junto al mar, hasta convertirse en la segunda ciudad más grande del Imperio Británico y uno de los puertos más importantes del mundo. Este museo es una celebración al espíritu musical, deportivo, industrial y social de la ciudad que continúa resonando en todo el mundo. Hello, my friend. Hello. Hay algunas piezas históricas como el vagón del primer tren eléctrico del mundo. Está abierto todos los días y la entrada es gratuita. Abrió sus puertas en 2011 y es el museo más grande que se construyó en el Reino Unido en los últimos 100 años. El edificio es uno de los más llamativos del Liverpool moderno. Un muelle a orillas del río Mersey y declarado Patrimonio de la Humanidad. Este fue uno de los puertos más avanzados del mundo y para la fecha es un lugar de entretenimiento que debes ver en Liverpool. Está lleno de restaurantes y de museos. Este complejo de muelles y almacenes históricos fue la primera construcción del Reino Unido fabricada en hierro, ladrillo y piedra sin utilizar madera. Y después de unos años cerrado, se rehabilitó para convertirlo en una de las atracciones turísticas más visitadas del país. Este edificio modernista es una fabulosa obra arquitectónica que se asemeja a una gran carpa. Wigwam significa tienda india, en referencia a su característica forma. En su interior, la vasta nave y los fabulosos vitrales también te impresionarán. Levanta la mirada y admira la torre con forma de chimenea, la cual está repleta de fragmentos de vidrio de colores. Este es un imponente edificio de estilo neoclásico que parece un templo griego y que se encuentra en el centro de la ciudad.
En su extenso espacio interior alberga un teatro de conciertos, varias salas de reuniones y la sede de los juzgados, aunque solo se puede visitar las zonas públicas, entre las que destacan el precioso techo del vestíbulo. A su lado podrás ver una obra en el Teatro Liverpool Empire, visitar el Museo Nacional, la Galería de Arte Walter y la Biblioteca Central. Esta iglesia, con visibles huellas de los bombardeos sufridos durante la Segunda Guerra Mundial, tiene un interior que se mantiene sin tejado en honor a todas las víctimas de esta terrible guerra. Como habrán notado en nuestros anteriores videos en Inglaterra, en sus grandes ciudades es común encontrar un barrio chino con sus emblemáticas puertas, que te permite saber que entraste a la zona con todos sus productos y costumbres. Esta es la catedral más grande del Reino Unido, que cuenta con impresionantes y a veces controvertidas obras de arte religioso, una magnífica arquitectura y una de las mejores vistas de Liverpool. Estamos en la catedral de Liverpool. Es inmensa esta edificación. Es una catedral anglicana, está al lado de los Aquí pueden ver, súper alta. A los pies de la catedral, en un bello jardín, se ubica un antiguo cementerio cuyas lápidas alineadas crean calles y muestran a duras penas el nombre de la persona a la que daría su último epitafio. El gran símbolo de la ciudad es el grupo Los Beatles, y encontrarás en muchas tiendas imágenes, fotos, canciones y todo lo relacionado con el grupo. ¿Pero quiénes son los Beatles? Fueron una extraordinaria banda de rock creada en Liverpool, Inglaterra, produciendo música en los años 60 y 70, y su estilo influenció músicos y la cultura actual. Ellos vendieron más discos en el mundo que cualquier otra banda. ¿Pero por qué son tan famosos? Por su personalidad, innovación, sincronización y probablemente su icónico peinado. Los Beatles lanzaron su primer sencillo, se volvieron muy populares, los encantadores Cuatro Favoritos. Por la poca competencia de otras bandas, los admiradores y el gran entusiasmo crearon la famosa Beatlemanía. Gracias a los medios de comunicación, fueron conocidos en todos lados, generando una invasión musical en Estados Unidos, seguida por otras bandas británicas como los Rolling Stones. Gracias a su éxito en Estados Unidos, la Beatlemanía giró por todo el mundo. Los Beatles tuvieron docenas de éxitos número 1. Grabaron 12 álbumes principales incluyendo Let It Be y Abbey Road. Además, la banda hizo 5 largometrajes, recibió 10 premios Grammy e incluso un Oscar. Pero en 1970 se separaron y cada miembro del grupo siguió su carrera musical individualmente, a menudo colaborando entre sí. Solo 10 años después le dispararon a John Lennon y en 2001 George Harrison murió de cáncer. Los Beatles cambiaron la música para siempre, escribiendo sus propias canciones, grabando álbumes completos en lugar de solo canciones individuales, presentando videos musicales y haciendo conciertos en vivo en gran escala. Ayudaron a abrir las mentes de las personas a los derechos de las mujeres, la liberación de los homosexuales y la ecología. Los Beatles no solo proporcionaron entretenimiento, trajeron una revolución. La ciudad está llena de historias acerca de los 4 muchachos que se convirtieron en estrellas mundiales, y el Museo Beatles Story tiene un profundo enfoque local. Este divertido museo interactivo es la mejor experiencia relacionada con los Beatles que hay en Liverpool, además de ser una de las atracciones más populares de la ciudad. Explora este museo dedicado a John, Paul, George y Ringo, y conoce la historia de los Beatles. Este es un lugar para los amantes de la música, las familias y los fanáticos de los Beatles, y definitivamente es algo que no debes perderte de tu visita a Liverpool.
Dentro del museo hay una réplica detallada del Cavern Club, en la que se muestra el escenario donde se presentó la banda durante sus primeros años. Aunque hay muchos museos dedicados a la banda en todo el mundo, el Beatles Story es el único que está en su ciudad natal. El museo parece más un parque temático al recrearse algunos escenarios de sus álbumes como el del Yellow Submarine. Recorre la enorme colección de fotografías únicas de los Beatles en Liverpool, uno de los grandes atractivos del museo. Continúa explorando el museo para ver objetos sumamente raros como vinilos de edición limitada, la guitarra de George Harrison y los famosos lentes redondos de John Lennon. Conoce el lugar donde la banda tocó en sus primeras presentaciones. Escucha historias de sus comienzos o entérate de cómo fue su infancia en la ciudad. Hay disponible una audioguía narrada por Julie, la hermana de John Lennon. La atracción llamada 4D Experience te lleva a través de una experiencia cinematográfica de 3 y 4 dimensiones. El programa animado cuenta una historia cómica en la que los Beatles son los protagonistas, algo que le gustará a niños y adultos por igual. En el icónico bar verás otros lugares donde también puedes disfrutar de su música y pasar un momento agradable.